Va a ser un infierno tratar de juntar esas dos cosas. En fin, o sea, la grabación anterior con la continuación. En fin, así que ahora sabemos más o menos por qué tenemos esa fórmula para el producto punto. Y esto está... ¿No claro? No. Bueno, sabemos ahora de dónde sale la bendita fórmula del producto punto. Básicamente, nosotros tratamos de ver el global de cómo funciona la perpendicularidad. O sea, yo veo la perpendicularidad así. Ah, ya, pues tengo EJ y EI, E sub I, son perpendiculares. ¿Por qué? Porque sí, pues tienen 90 grados, por definición o por construcción o como lo quieran decir. Entonces, le vamos a decir, ¿sabes qué? El producto punto de los dos tiene que ser cero. ¿Cuánto es el producto de las otras cosas? No sé. Pero bueno, yo sé que EJ con EJ, eso no puede ser cero, eso tiene que ser 1. Ah, ya, eh, entonces hagamos que sea así. O sea, que sea 1. Que J con EJ sea 1. Y ahí... ¿Qué pasó acá? Ah, no, me salió que ya se hizo la grabada. ¿Sé qué? Se exportó el video anterior. Ok, entonces, listo, ahora que tenemos esta fórmula, de hecho, entonces, de hecho, yo a las perpendicularidades de J, yo le podía decir, ¿sabes qué? Que esto sea igual a un lambda J por el delta de IJ. O sea, que sí sea cero, claro, el lambda J distinto de cero. Que sea cero cuando son distintos, pero cuando no es cero, que sea algo más. Que sea, por ejemplo, yo que sé, podría decirle para E1 que valga 1, para E2, EI, que sea igual a 1J, para 2, que sea un medio, 2J, 2J, delta de 2J. Y así, E sub n de E sub i que sea 1 sobre 2 a la n menos 1, delta de nj. Entonces ahí llegaría a una fórmula distinta. Entonces, en este caso, digamos que el producto, para denotarlo de otra forma, este producto distinto entre dos vectores sería 1b1 más un medio de U2 B2. Y así hasta 1 sobre 2 a la n menos 1, U sub n, B sub n. Y esto también es un producto. Y es cero solo si son perpendiculares. Bueno, no necesariamente. O no lo sé, habría que probarlo, ver qué pasa. Yo creo que sí, sería... O sea, que esto da cero solamente si son perpendiculares. O sea, bueno, no perpendiculares. No, ¿qué estoy hablando? Por definición. No, claro, sí, por cómo lo construimos, sí sería. No, a lo que quiero llegar es, por ejemplo, que esto no sea cero. Eso sí no va a ser cero. Creo que también es por construcción. Claro. O sea, dependiendo de los coeficientes que yo le ponga. O sea, si yo le pondría un negativo, creo que ahí sí cambiaría la historia. Si le pondría negativos, entonces por eso dejarlo con positivos. Ve, ahí tenemos una propiedad también que es bonita estudiar. A ver. Pero bueno, o sea, vamos a concentrarnos en esto entonces, U con U. Entonces, dense cuenta que U con U va a ser entonces U1 por U1
más U2 con U2, y así UN con U sub n. Pero esto, si recuerdan, esto tiene un, bueno, vamos a reescribirlo como 1 al cuadrado más U2 al cuadrado hasta U sub n al cuadrado. Esto, si recuerdan, es una fórmula bacán, que si yo tengo aquí un U, vector U, un vector U. Entonces, la distancia del origen a este punto, bueno, por Pitágoras, yo puedo ver que es esto, y esto me va a dar esta distancia, o bueno, más acá debe ser. Y esto me va a dar la distancia de aquí a acá, y luego considero la distancia de aquí hasta, ok, tiene que ser más acá, más acá, más acá. Yo veo esta distancia con esta de aquí. Ahí sí. Entonces veo esto así. Entonces por Pitágoras esto va a ser U1, esto es U2, y esto es U3. Entonces la distancia, esta distancia de aquí, va a ser U1, bueno, primero es la de aquí, va a ser U1 al cuadrado más U2 al cuadrado y eso es raíz. Y ahora por Pitágoras nuevamente yo tengo, esto va a ser U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado, todo eso en raíz. Y aquí simplemente como esto está en 90 grados, porque U3, E3 es perpendicular a este plano, a todo este plano. Entonces la distancia, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí por el teorema de Pitágoras es esta de acá. Ok. Entonces, básicamente lo que yo estoy viendo aquí es que lo que llamamos norma, esto es la norma del vector elevado al cuadrado. O sea, la distancia o la magnitud, aquí ya estamos hablando de la magnitud del vector, es el producto punto consigo mismo, ¿verdad? Y bueno, tenemos algunas cosas, por ejemplo, que como todo esto es una suma de cuadrados, como todo eso es una suma de cuadrados, pues U por U es mayor o igual que 0. Bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos que U con B, por la fórmula, esto es lo mismo que B por U, por la fórmula que hemos construido. ¿Y qué más? Sabemos que U con la combinación lineal, U por la combinación lineal es la combinación lineal de los productos. Y esto es no negativo. ¿Y qué más? Hay algunas propiedades que no me acuerdo. Vamos a ver. Ah, ya. Y dense cuenta que U con U es 0. Sí, solamente sí. U es igual a 0. Porque básicamente, si yo tengo que esto, la suma de cuadrados es igual a 0, si al menos uno de ellos no es 0, entonces esta suma nunca es 0. Entonces, por contrario recíproco, si es 0, entonces va a dar 0. No, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Si al menos uno es 0, entonces la suma es distinto de 0. Entonces, si la suma es igual a 0, todos tienen que ser 0. Y bueno, y si todos son 0, también es trivial que la suma da 0. ¿Verdad? Entonces, esto es cierto, que el producto punto con un vector consigo mismo es 0, sí y solo sí, U es igual a 0. Entonces tenemos la linealidad, tenemos la simetría y tenemos que es definida positiva. ¿Ok? Esta propiedad es la que llamamos la que es positiva definida.
esta propiedad es la que llamamos la simetría y esta es la linealidad. En realidad es bilineal porque también se cumple aquí esto. Con B es igual a 1, 1, perdón, que estoy escribiendo. Alfa 1, U1 y alfa 2, perdón, con B más alfa 2, U2. Ajá, con B. Entonces, en realidad se dice que es bilineal, pero como le estamos pidiendo simetría, entonces es inmediato que esto implica esto de acá. O sea, no es necesario reafirmarlo. Y bueno, entonces, este producto punto que hemos definido, producto punto, que me dice si dos puntos, si dos vectores son perpendiculares, tiene estas propiedades, que es lineal, es simétrica y es definida positiva. ¿Ok? Y bueno, hay algo interesante que dependiendo de dónde vengamos, por ejemplo, si estamos en R2, si nosotros tenemos A y B y completamos el triángulo, tenemos acá C, hay una cosa que se llama la ley del coseno. Básicamente la ley del coseno dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 más 2A por B. A por B, coseno del ángulo entre los dos. Y en R3, tenemos lo mismo, de hecho. En R2 y en R3 tenemos eso, porque estamos hablando de geometría euclidiana, la geometría de toda la vida. Entonces, ahora nosotros sabemos que... ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Ya, pero C es lo mismo que A más B. Ajá, eso es lo que quería decir. Entonces, el segmento C es la suma de vectorial, ¿no? Entonces vamos a tratar de expandir quién es A más B al cuadrado. Entonces, A más B al cuadrado, esto, por lo que hemos visto hace un rato, es el producto punto de A con B. Y ahora por la linealidad yo puedo sacar que esto es A producto punto A más B más B producto punto A más B. Y ahora esto me va a dar A por A más A por B más B por A más B por B. Y ahora A por A es la norma de A al cuadrado. Esta es la norma de B al cuadrado. Y aquí voy a tener A por B y B por A. Por la simetría, en el caso real, esto es 2 veces B por A. Y ahora si yo comparo esto con lo de acá arriba, si yo comparo esto con lo de acá arriba, entonces esto tiene que ser igual la norma del cuadrado más la norma de B al cuadrado más 2 veces la norma de A por la norma de B por coseno del ángulo. Ajá. Pero esto implica que si yo sumo estas dos cosas, esto se va, me queda A por B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Y esto es impresionante porque una fórmula tan rara que es A por B, A1, B1, más A2, B2, que parece tan sencilla, esto que sea igual a la norma de los vectores con el coseno del ángulo, es algo
impresionante. O sea, yo cuando supe eso, o sea, no entendía por qué, pero es un resultado importante y sale de la ley del coseno. Entonces, no sé, me fascina esto. Entonces tenemos que el producto punto representa algo geométrico, o sea, algo más, algo incluso más, o sea, algo más allá de hablar de la perpendicularidad. Entonces aparece el ángulo. Entonces, claro, si el ángulo es 90 o pi medios, es perpendicular y eso se hace cero. Y cuando no es perpendicular, el ángulo es distinto de 90, entonces va a ir moviéndose, se va a mover y básicamente, eh, básicamente ¿qué? Allá pues, entonces el producto punto depende de las normas de los vectores. Entonces, mientras más grande es el vector, mayor va a ser el producto punto, mayor en magnitud, ¿no? Mayor en la norma. ¿Y quién es lo que lo hace cambiar? Bueno, si está, por ejemplo, si este es A y B lo voy moviendo por acá, en este caso B es perpendicular y se hace cero, B por aquí, tiene un ángulo menor que 90, menor que pi medios, y por acá tengo un ángulo mayor que pi medios. Entonces, en este caso, aquí el producto punto es menor que cero, A por B es menor que cero, A por B aquí es mayor que cero, y A por B es igual a cero. O A punto B mayor que cero, A punto B igual a cero y A punto B menor que cero. Y todo esto de decirle, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que los vectores de la base sean ortogonales, entonces va a pasar esto. O bueno, perpendiculares. Ajá. Entonces, fantástico. Y aquí hay una consecuencia, y digamos, trivial en el caso de los reales. En R a la n, pues. O bueno, en R2 y R3. Si queremos ser justos, esto solo funciona en R2 y R3 por la ley del coseno. En R2 y R3, en R2 y R3, entonces yo tengo que la magnitud del producto punto es igual a la magnitud de la norma de A por la norma de B, coseno del ángulo. Pero como estas cosas son positivas, me queda la magnitud de A por la magnitud de B, o sea, las saco porque son positivas, me queda el valor absoluto del coseno. Pero sabemos que coseno está acotado, entonces esto es menor que el producto punto de A con el producto punto de B por el coseno del ángulo. Claro, esta prueba, esta desigualdad, de hecho, es muy famosa, se llama la desigualdad. ¿Cómo se llama? De Cauchy. ¿Y cómo se llama el otro? Negro. ¿Ah? Short. Schwartz. Schwartz. Cauchy-Schwartz. Cauchy-Schwartz. Schwartz. Cauchy-Schwartz. La desigualdad de Cauchy-Schwartz. Este es el caso particular y la demostración en este mundo es muy geométrica, en R2 y R3, porque podemos visualizarlo. Ok. Listo. Entonces, muy bonito todo. Y hasta aquí de geometría, creo yo. Porque ahora la idea es abstraer esto y llevarlo al mundo de espacios vectoriales, cualquiera. Schwartz. Claro, no. Ah, claro, sí, sí, sí. Perdón, te fallé, no sé alemán.
Ok, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, en el caso de R2 y R3. Bueno, entonces vamos a tratar de sacar las propiedades que conocemos. ¿Cuáles son las propiedades? Tiene que ser mayor o igual que cero, tiene que ser simétrica y tiene que ser lineal. Bueno, bilineal, pero lineal tiene que ser. Positiva definida, tiene que ser simétrica y tiene que ser lineal. Ok, entonces vamos a decir sea B un espacio vectorial. Vamos a definir esta cosa de aquí. Ok, y claro, solo estamos hablando de los reales. Aún no hablamos de los espacios complejos. Bueno, sea un espacio vectorial sobre R, la función se no sé escribir, se denomina un producto interno si primero U con U es mayor o igual que 0 y como pongámosle 1.5, U con B es igual a 0, si y solo si U es igual a 0, al vector 0. Tenemos que U con B sea lineal, alfa 1 B1 más alfa 2 B2, que sea igual a U, bueno, alfa 1 U B1, mejor pongámosle al revés por la teoría, porque así es la vida. Con B, esto que sea alfa 1, U1 con B, más alfa 2, U2 con B. Y finalmente que sea asimétrica. U con B, que es igual a B con U. Listo. Entonces, vamos a denominar una función un producto interno si cumple estas propiedades que cumple el producto punto en los reales. Se denomina un producto interno si cumple esto. Y ahora, definimos la norma que toma un elemento del espacio vectorial y devuelve un escalar por la norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. Está bien definido porque es no negativo, el producto interno, perdón, es no negativo, entonces podemos definir esto de acá. Ok. Así que entonces vamos a empezar a definir algunas cosas. Entonces también vamos a definir, diremos que B, U y B son ortogonales, que es la generalización del concepto de perpendicularidad. Son ortogonales si el producto interno de ellos es 0. Entonces vamos a decir que son ortogonales si el producto de los dos es 0.
Ok, y ahora tenemos algunos resultados. Por ejemplo, digamos, proposición. Si U y B son ortogonales, la norma de U más la norma de B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Y esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Recordemos, yo tengo U, B, entonces U más B, esto es U más B, la norma va a ser la norma de B al cuadrado, la norma de U, U al cuadrado. Y entonces, bueno, la prueba es sencilla, porque por definición esto al cuadrado es el producto interno de U con B, de U más B con U con B. Y esto si lo separamos me va a quedar U con U, más U con B, más B con U, más U con B. Pero como son ortogonales, esta cosa es 0, esto es 0, y me queda U con B, el producto de U con U, es por definición la norma de U al cuadrado, y esto de aquí por definición, uy, no, me equivoqué aquí, B con B, que por definición es la norma de B al cuadrado. Listo, muy bacán. Esta es una prueba del teorema de Pitágoras en R2, en R3. No. ¿Por qué no? O sea, tal vez sí puede ser. Pero lo ideal sería no, porque aquí yo llegué a esta fórmula del producto punto en R3, en R2 y R3. Esta fórmula usando la ley del coseno. Y la prueba de la ley del coseno se usa el teorema de Pitágoras en R2 y R3. Se usa el teorema de Pitágoras para probar la ley del coseno. Entonces, quizás si yo digo esta es una prueba del teorema de Pitágoras en R2 y R3, tal vez sería hacer un argumento circular. No sé, pero preferible decir que no. Hemos probado digamos, probamos el teorema de Pitágoras en R a la n para n mayor que 3. O en cualquier espacio abstracto, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es interesante. O sea, guarda relación el teorema de Pitágoras en la perpendicularidad con lo que nosotros sabemos en R2 y R3. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar de la proyección ahora. Entonces, si yo tengo un vector U, yo tengo un vector B, vamos a llamar la proyección a este sujeto de aquí, a la sombra, que es más o menos lo que estaba hablando al comienzo. Entonces, ¿qué es esto? Esto, si se dan cuenta, digamos, la proyección sobre U de B es un vector de tal manera que yo puedo escribir a B como la proyección de U con B más un W, llamémoslo, un W, pero W es perpendicular a U. Uy, perdón. W es perpendicular a U. Es ortogonal, es ortogonal. Entonces, como es ortogonal, yo voy a tener que U por B es igual a U por la proyección de U sobre B más W. Perdón, más U por W. No es producto punto. ¿Por qué estoy usando producto punto? Debería ser producto interno. Bueno, en este caso, digamos que vivimos ahorita
Estamos viendo en R2, ¿no? En R2 o R3 tenemos esto, ¿ya? La proyección. Ok, pero esto es 0. Entonces me queda que U por B es igual a U por la proyección de U con B. Pero como la proyección de U con B, ¿ok? La proyección de U con B es un elemento del generado por U. Es un elemento del generado por U. Entonces, como es un elemento del generado con U, tenemos que la proyección de U, la proyección de B sobre U es un múltiplo, llamémoslo lambda, de U. Es un múltiplo de U. Es lambda con U. Entonces, yo voy a tener aquí U por B, va a ser a U por lambda U. Y esto como es lineal, yo puedo sacar L y me queda aquí U por U. Me queda U por U. Y bueno, como 1 es 0, porque bueno, por el dibujo y como lo construía U no es 0 U, entonces yo voy a tener que esto no es 0. Entonces yo voy a tener que lambda, en conclusión, lambda es igual, vamos a sacar esto aquí, sí. En conclusión, yo tengo que lambda es el producto de U con B sobre la norma de U al cuadrado. Entonces, para encontrar la proyección de un vector sobre otro, yo simplemente tomo esto. Y aquí realmente no importa en B con un producto interno, en B con un producto interno, sigo los mismos pasos y me va a quedar que la proyección de un vector U sobre B, y aquí U no nulo, la proyección de U sobre B va a ser el producto interno de U con B, pero el producto interno de U con B sobre la norma de U. La norma de U al cuadrado por U. Entonces la proyección es sobre este sujeto, sobre U. Vamos a escribir esto más bonito. Producto interno de U con B. Y esto es la norma de U. Listo. Interesante, ¿eh? Entonces, hemos encontrado una fórmula para la proyección. Entonces, esto es interesante. Esto, de hecho, tiene una aplicación fantástica en ¿cómo se llama? En, por ejemplo, en series de Fourier y todas esas notas. Porque tú buscas la proyección de una función sobre un conjunto de, por ejemplo, de funciones periódicas de periodo 2π, por ejemplo, para Fourier, por ejemplo, o en las series de Fourier generalizadas. Entonces, sí tiene aplicaciones bien interesantes. También, de hecho, tiene aplicaciones, bueno, en geometría básicamente podemos encontrar ángulos, en análisis real hay una desigualdad muy importante que la vamos a ver a continuación. Pero básicamente vamos a seguir ahora la prueba del siguiente objeto. Déjenme abrir acá. Don't write. Esta prueba que vamos a ver ahora, no me sale.
La prueba que vemos a continuación es una desigualdad muy importante y vamos a usar la proyección, de hecho. Vamos a probar la desigualdad que hablamos hace un momento, de Cauchy-Schwarz. Para espacios arbitrarios. Y la prueba esta de aquí es distinta a las que yo he visto antes, o al menos las que vi cuando estudié álgebra lineal. Ajá, listo. Entonces, lo que dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz, básicamente es lo que estaba hace un rato. O sea V, elementos de V, con producto interno. Un espacio vectorial con producto interno. Entonces, el valor absoluto del producto interno de U con B al cuadrado, bueno, no al cuadrado, no necesitamos poner el cuadrado. El valor absoluto de esto es menor o igual que la norma de U más el producto, la norma de U con la norma de B. Ok. Y la igualdad. La igualdad se da si son dependientes. Básicamente, si son dependientes. De hecho, sí y solo sí. Sí y solo sí son linealmente independientes. Son independientes. Entonces, supongamos que B es 0. Si en el caso de que B es 0, en el caso de que es 0, la igualdad se da. Es trivial. La igualdad es trivial, porque el producto con... Bueno, no lo hemos probado, pero ustedes ya se imaginar que el producto interno del 0 con cualquier cosa, eso es siempre 0. Se los dejo de tarea que lo prueben. Usando la definición, ¿no? Bueno, como es lineal... Bueno, esto yo lo puedo ver como 0 por U, ¿verdad? El escalar 0, y esto me da 0 por el producto interno, sacando el escalar 0, y esto me da 0 por cualquier cosa 0. Bueno, es trivial que el producto interno de 0 con cualquier cosa es 0. Eso como consecuencia puedes decir, el 0 es ortogonal a todo vector, ¿no? En fin, la igualdad se da si solo si son dependientes. Entonces, la prueba, supongamos que si B es igual a 0, si uno de los dos es 0, de hecho, pero si B es igual a 0, es trivial. Entonces, supongamos que no. Supongamos que B no se hace. Entonces, por lo que hicimos hace un momento, vimos la proyección. Ya, entonces sabemos que U es igual a la proyección de sobre B de U más un W, con W ortogonal a J. Ya, pero nosotros sabemos que la proyección sobre B va a ser igual al producto interno de U con B sobre la norma de B al cuadrado por B más W. Y ahora, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, tenemos que la norma de U al cuadrado va a ser igual a la norma de esta cosa, pero la norma de esta cosa es U con B sobre la norma de con B por B. Bueno, esto no es un producto escalar. B. Esto es un escalar, dense cuenta. Y esto es un vector. Más W. Ahora,
como estos dos son escalares, perdón, ¿qué estoy diciendo? Son ortogonales por el teorema de Pitágoras, tenemos que esto es U con B sobre B con B más al cuadrado más la norma de W al cuadrado. Ok, pero este señor no me importa. Lo que me importa es que esto es mayor o igual que U con B, la norma de B, perdón, sobre B por B, y aquí B, y esto al cuadrado. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque recuerden que el producto interno es definido positivo, entonces esto es mayor o igual que 0. Entonces, esto es mayor o igual que 0. O sea, como esto es mayor o igual que 0, perdón, como esto de aquí es mayor o igual que 0, entonces yo puedo decir que esto es mayor o igual que 0, entonces esto más todo este señor es mayor o igual que 0 más todo esto. Entonces me olvido del 0 porque sumar con 0 es 0. Perdón, sumar con 0 es el neutro. Entonces aquí hay una propiedad que no le he probado, pero es fácil ver que si yo tengo lambda por la norma de un vector, eso es lambda, el valor absoluto de lambda por el vector. Porque es el producto del vector consigo mismo, entonces puede salir el escalar. ¿Ok? Entonces esto lo que me va a decir es la norma de U con B sobre el producto interno de U con B sobre el producto interno de B con U sobre la norma de B al cuadrado. Ya, pero dense cuenta que esto es igual. No, esto al cuadrado porque todo esto está al cuadrado. Aquí me va a quedar U con B al cuadrado y abajo me queda la norma de B al cuadrado. A ver. Ah, no, es la norma de B. Esta es la norma de B al cuadrado. Y como está al cuadrado, está a la cuarta. Ahí sí. Esta es la norma de B al cuadrado. Y aquí puedo simplificar. Como B no es 0, o sea, por eso puedo tomar la proyección de hecho. Pero aquí lo que tengo es básicamente que el valor absoluto del producto interno de U con B al cuadrado sobre el producto, perdón, sobre la norma de B al cuadrado. Entonces, ¿qué he llegado? He llegado a que la norma de U es mayor o igual que este señor de acá. Esto es, la norma de U al cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de U con B al cuadrado sobre la norma de B al cuadrado. Y aquí despejando tenemos que esto de aquí es mayor o igual que esto de acá. Como todas estas cantidades son positivas, podemos sacar raíz cuadrada. Y así tenemos que U con B es igual, perdón, es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Y ahora esta prueba es genial, sacada del libro que les dije, Linear Algebra Done Right, de Sheldon Axler. Es genial esta prueba porque tiene sentido, básicamente. Las otras pruebas que he visto se inventan unos escalares de la nada. Aquí es completamente de uno. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Como el vector no es cero, puedes tomar la proyección, puedes usar el teorema de Pitágoras, este señor es cero, y ya está. Y despejas y listo. Tienes la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, dense cuenta que esto es una igualdad para terminar, ¿no? Dice, la igualdad se da si y solo si son dependientes. Pero dense cuenta que la igualdad aquí va a ser cierta si solamente si este W es cero. ¿Verdad? Porque aquí esto es mayor o igual que cero. Pero si esto es igual a cero, entonces se da la igualdad.
solamente si este W es 0. Pero si este W es 0, significa que U es un múltiplo de B. Y si es un múltiplo, es linealmente independiente. ¿Sí lo ven? Entonces, si U es un múltiplo de V, este sujeto es 0. Este sujeto W es 0. Porque esto es lo que me permite que sea una igualdad. La igualdad se da porque este fue el paso que dimos para hablar de desigualdad. Entonces, si esto es 0, se da la igualdad. Si esto es 0, significa que W es 0. Significa que U es un múltiplo de V. Y si es un múltiplo, es dependiente. Son dependientes, básicamente. Porque solo son dos. Entonces, son dependientes cuando uno es múltiplo del otro, ¿no? Y listo. Entonces, la igualdad se da. La igualdad se da. Es cierta. Sí y solo sí. W es 0. Y esto es sí y solo sí. Y esto es sí y solo sí. U es múltiplo de B. De V. Y ya está. Lista la prueba. Son dependientes. Sí, solo sí son dependientes. Una pregunta. Bueno, y entonces, de aquí es que algunos definen, bueno, como por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, por Cauchy-Schwarz, perdón, me estoy confundiendo con otro Schwarz. Cauchy-Schwarz. Entonces, esto es menor o igual que, no, de hecho, pongámosle así mejor. Menos 1 es menor o igual que el producto interno de U con B sobre la norma de U por la norma de B. Esto es menor o igual que 1. Y entonces así se defina θ igual a el arco seno de este señor. Esto se lo define, el ángulo entre dos vectores es un espacio abstracto, es decir, de R4 en adelante, o en un espacio abstracto, lo que sea, funciones, etc. Entonces, tenemos que, de aquí vamos a tener inmediatamente que esto es igual a la norma de U por la norma de B, coseno del ángulo. Que es la igualdad que habíamos encontrado, ¿no? Por la ley del coseno habíamos encontrado esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ahora con la desigualdad de Cauchy-Schwarz, hemos llegado acá. Bueno. Y esto es por definición, ¿no? Se define el ángulo entre dos vectores en un espacio con producto interno, se lo define así. Bueno, y solamente como curiosidad, digamos. O sea, bueno, es importante, pero ahora vamos a hablar de bases con respecto al producto interno. Entonces, se vamos a concentrarnos ahora en un espacio de dimensión finita. Un espacio de dimensión finita. Perdón.
un espacio de definición finita. Entonces, hagamos, digamos que sea B una base. ¿Qué estoy hablando? Si el producto interno de B1 con B sub I con B sub J, digamos, es igual a 0. No, digamos que es el delta de Kronecker. Diremos que B es una base ortonormal. Ortonormal. ¿Por qué ortonormal? Dense cuenta que básicamente lo que estoy diciendo es que si hago el producto de cualquier par de vectores de la base, eso me va a dar 0 si son distintos, y si es el mismo me da 1, ¿verdad? Si es el mismo me da 1. Entonces de aquí sale de una definición, ¿no? Decimos que B es normal si la norma de B es 1. Y bueno, si pasa algo distinto, vamos a dar otra definición. Si pasa, o sea, si solamente es 0, es igual a 0 cuando Y es distinto de J, solamente diremos que B es ortogonal. Es una base ortogonal. Ortogonal. Entonces, busquemos un poquito de relación con esto. Entonces, un lema es que si de B1 hasta B sub K es ortogonal, pongámosle ortonormal mejor. Si un conjunto es ortonormal, es linealmente independiente. Prueba. Bueno, pues supongamos que la combinación lineal de estos señores, alfa k, b sub k, es igual al 0 vector. Pero entonces yo puedo aplicar el producto interno, llamémosle, bueno, 0 con cualquier vector de la base J, va a ser igual a la combinación 1, alfa 1 b1 hasta alfa k b sub k con b sub j, y esto va a ser igual, bueno, por un lado, esto es 0, y por el otro, como es ortonormal, me va a quedar alfa j, ¿ok? Aquí me salté un paso, no separo todo, me queda BI con BJ. No, vamos a expresarlo con la notación de suma. Esto me queda alfa I, producto interno de BI con BJ. Y esto es desde I igual 1 hasta acá. Pero esto no va a ser otra cosa que alfa I, alfa J. Porque esto es o es 1 o es 0. Y bueno, solamente sobrevive el que tiene 1. Entonces me queda que alfa J es 0 para cualquier J. Para todo J. Entonces todos los escalares es 0, entonces solamente es la combinación trivial. Entonces, si tengo un conjunto ortonormal, es linealmente independiente. Entonces, digamos que como consecuencia, si tenemos un conjunto ortonormal con una cantidad de vectores
igual a la dimensión del espacio, entonces el conjunto es una base. Y eso es inmediato. Porque ya sabemos que como son ortonormales y linealmente independientes, son un conjunto linealmente independiente con igual cardinalidad que la dimensión del espacio, entonces es una base. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, hay un hecho, digamos una proposición, que se llama el algoritmo de Gram-Schmidt. No sé cómo se escribe, déjame buscarlo. Gram-Schmidt. Ok. Esto es de Gram-Schmidt. Básicamente es que sea... Básicamente, si B es de dimensión finita, si B es de dimensión finita, tiene una base ortonormal. Tiene una base ortonormal. ¿Y ahora por qué? Entonces, suponga que vamos a suponer todo, ¿no? Si B, se ponga que B es de dimensión finita, ya pues. Entonces, sea B una base de B1 hasta B sub n, sea B una base del espacio. Y entonces queremos encontrar una base que sea ortonormal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, construya U1, 1 como B1 sobre la norma de B1. ¿Ok? Es decir, voy a reescribirlo mejor, 1 sobre la norma de 1 por B1. Entonces, este vector, si se dan cuenta, si le tomo la norma a este vector, tiene norma 1, porque es un escalar, sale y ya está. Bueno, entonces vamos a definir ahora, no vamos a llamarlo W2, vamos a llamarlo B2 menos la proyección sobre 1 de B2. Entonces, si se dan cuenta, este sujeto es que este sujeto es ortogonal a 1, porque básicamente, recuerden que B2 es igual a la proyección de 1 sobre B2 más un W, ¿verdad? Ah, ya, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, tomo este W y lo tomo así. Ya, y U2 lo defino como la normalización de W2. Así, vamos a continuar. Yo tomo ahora W3, va a ser B3 menos, ahora la proyección de sobre U2 de B3 menos la proyección de sobre U1 de B3. Entonces, W3. Entonces, ahora no estoy viendo solo la proyección sobre 1 y sobre 1, estoy viendo sobre 1 y U2. Y U3 va a ser la normalización de este sujeto. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, en un paso K, WK es B sub K menos la proyección, la suma de las proyecciones de B sub K sobre U sub I, pongámosle. Y va de 1 hasta K menos 1. No me gusta poner K menos 1, así que vamos a poner K más 1 hasta K.
Entonces, el siguiente paso es tomar las proyecciones sobre los anteriores. Y el U va a ser la normalización de W. La normalización de W. Listo, entonces, note que, llamémosle B', la colección de estos U's, es ortonormal. Es ortonormal. Quizás hay que aclarar un poquito que esto nunca es cero. Eso nunca es cero porque el espacio, los vectores son linealmente dependientes y bueno, entonces no, esto no va a ser, esto nunca va a dar cero. Okay, entonces, note que B' es ortonormal. Entonces, como es ortonormal, es linealmente dependiente. Luego B' es LI. Y la cardinalidad de B' es la dimensión del espacio. Por lo tanto, B' es una base. Una base ortonormal. Entonces, cualquier espacio de dimensión finita, yo puedo encontrar una base ortonormal. Y ahora, ¿por qué digo dimensión finita? Porque si es dimensión infinita, este proceso que yo he definido aquí muy bonito, no lo puedo hacer. Porque tendría que tomar proyecciones sobre cosas no numerables, entonces hay problemas. ¿Hay bases ortonormales en espacios de dimensión finita? Sí, pero no podemos garantizar que todo espacio tiene, que todo espacio de dimensión infinita tiene una base ortonormal. No lo podemos garantizar. Pero lo que sí podemos afirmar es que, bueno, si es de dimensión finita, sí hay una base ortonormal. Bueno, y ahora, como comentario final, ya porque nos estamos demorando un poquito, entonces, propiedades, que es lo que debía hace un momento, la norma de U es mayor o igual que 0, y además la norma es 0, sí y solo si U es igual a 0. Tenemos que la norma de alfa por U es igual al valor absoluto de alfa por la norma de U. Y tenemos un resultado muy importante, la desigualdad triangular, que esto es menor o igual que la norma de U más la norma de B. ¿Cómo se prueba esto? A ver, ayúdenme. ¿Cómo realiza esa prueba? Creo que es con Cauchy-Schwarz, ¿no? Sí, exactamente, se usa la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, ¿cómo parto? Bueno, las hipótesis, ¿no? Sea B, un espacio con un producto interno. Entonces, se cumplen estas tres cosas. Bueno, entonces, nosotros, ¿a qué es igual esto? Sabemos, ¿a qué es igual el U más B? Y lo voy a poner al cuadrado. ¿A qué es igual eso? No es 1 al cuadrado más otro al cuadrado, eso no. Es el producto interno, ¿no? Que esto ya lo hicimos hace un momento, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de la ley del coseno, básicamente. Usamos la linealidad. Ajá, usamos la linealidad y vamos a llegar a algunas cosas. Ajá, separarlo de una. B con U más B con B.
Y aquí vamos a tener la norma de u al cuadrado más 2 veces la norma, u más b más la norma de b al cuadrado. Entonces, si lo dejo ahí, ya podemos decir, ah, mira, esto es la ley del coseno. Ya, pero esto nosotros sabemos por Cauchy-Schwarz, que esto es la norma de u al cuadrado más 2. Este es menor o igual que la norma de u por la norma de b, más la norma de b al cuadrado. Y esto es el trinomio cuadrado perfecto, que muchos dicen que no sirve para nada, pues, bueno, contraejemplo. Esto es u más b, la norma de u más la norma de b al cuadrado. Ah, ya, entonces tengo esta cantidad al cuadrado es menor o igual que esta cantidad al cuadrado. Como esto es positivo, esto también es positivo, entonces podemos sacar la raíz cuadrada y nos va a quedar que la norma de u más b es menor o igual que la norma de u más la norma de b. Listo. Y ahí hemos visto todo lo que tiene que ver con producto interno. Entonces empezamos con la idea de regla n y encontramos una fórmula bonita para saber si dos cosas son perpendiculares. Y de hecho vimos que esa fórmula coincide con algo impresionante que es el producto de las normas por el coseno del ángulo. Entonces el coseno del ángulo te indica, es básicamente lo que te dice si es perpendicular o no. De ahí abstraemos el concepto, llegamos al producto interno en un espacio vectorial arbitrario, un espacio vectorial abstracto, y vimos las propiedades que cumple, ¿no? Si tenemos vectores perpendiculares, o sea, ortogonales, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, que fue lo que estábamos hablando al comienzo. Básicamente, ¿dónde está? Aquí está el teorema de Pitágoras. O sea, si tengo dos vectores perpendiculares, entonces la norma de la suma es la suma de las normas del cuadrado. Y la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si tengo un producto interno y la igualdad se da solo si son dependientes. La prueba es muy bonita usando las proyecciones. Y también podemos definir el coseno del ángulo entre dos vectores en un espacio abstracto, ¿no? Esto pueden ser polinomios, funciones, como vimos el día anterior que abstraímos el concepto de espacio vectorial. Pues. Entonces, habría que definir productos internos en esos espacios y ver qué significa, ¿no? Que sea perpendicular. Bueno, si tenemos un espacio de dimensión finita, podemos encontrar una base ortonormal. Eso es lo último que hicimos. Probar que un espacio de dimensión finita tiene una base ortonormal y que es el proceso que se le llama de Gram-Schmidt. Y finalmente, bueno, vimos unas propiedades sobre la norma, la más importante que es la desigualdad triangular. Y listo. Entonces de aquí estoy perdido. No sé por dónde colgar. Es que hay tantas cosas que podemos seguir hablando que no sé cuál es la mejor por continuar. O sea, podríamos de aquí empezar a definir distancias, hablar ¿de qué? De las proyecciones ortogonales. Verán, aunque ya hablamos de la proyección sobre un vector, tendríamos que hablar sobre la proyección de un espacio. Y con esto podemos hablar de la métrica de un espacio vectorial con la norma. Y podemos probar empezar a hablar de continuidad, de hecho. Podemos empezar a hablar sobre funciones continuas, que es algo muy bonito, pero tal vez escapa ya del álgebra lineal, aunque está bastante relacionado cuando empezamos a hablar de análisis funcional, que me parece muy bonito. Entonces creo que, o sea, podremos hablar de eso o empezar a hablar de vectores y valores propios, que me parece que es uno de los temas más importantes también en álgebra lineal. Entonces, hay esos dos caminos que en realidad se encuentran porque los valores propios, los vectores propios son ortogonales.
los vectores propios de distintos valores propios son ortogonales, con respecto al producto interno, ¿no? Entonces, eso me parece algo fascinante también de empezar a analizar. Entonces, hay muchas cosas que ver todavía. Muy maravillosas que quizás ya decida este fin de semana por dónde continuamos. Tal vez, para verle más las cosas geométricas, sea de continuar con el estudio de vectores y valores propios, de analización, y después dedicarle el tiempo ¿a qué? Bueno, formalizar un poco más este concepto del producto interno, ver la representación de Rice. O sea que, si se dan cuenta, bueno, no, lo evité conversar al inicio, pero tenemos acá no esta función. La función de aquí, sí, que ve si es ortogonal a un vector, este de aquí, es una función que toma un vector y lo manda a los reales. Entonces, y acá yo tomé una función que toma un vector y lo manda a una función. ¿Verdad? Tomé la función que toma un vector y la manda a la función. Entonces, básicamente lo que he hecho, esta función que revisa si es ortogonal, si han revisado el documento, este espacio de aquí se llama el dual de R a la n. Son las funciones que van de R a la n a los escalares. Y esta función de aquí toma un vector, la función esta de aquí, toma un vector de R a la n y lo manda un elemento del dual. Entonces, ya, la próxima ocasión vamos a hablar de la dualidad. Sí, eso vamos a hablar primero antes de continuar con el tema de la ortogonalidad. Entonces, básicamente, lo que vamos a conectar es el concepto de la transpuesta. Básicamente, eso es lo que vamos a ver, la transpuesta, porque si se dan cuenta, si recuerdan, por ejemplo, ya me acordé a lo que quería llegar, al mundo que quería llegar. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo la ecuación cartesiana de un plano, es, por ejemplo, 2x menos 3y más z es igual a 0. ¿Ok? Y yo puedo ver eso como un sistema de ecuaciones, ¿no? De esta manera. De esta manera, lo veo como un sistema de ecuaciones, que esto del el 0. Claro, un sistema de 3 por 1, aquí tengo, perdón, de 1 por 3. Una fila, 3 columnas, aquí tengo 3 variables. Entonces, pero si se dan cuenta, si yo llamo este vector u y yo llamo este vector b, entonces yo lo que estoy viendo es que u por b sea 0. Eso es lo que estoy viendo. La solución de este sistema son todos los vectores ortogonales a u. Y claro, quizás hayan escuchado mencionar acerca del vector normal de la recta. Entonces, si yo tengo, perdón, el vector normal de un plano. Entonces, si yo tengo un plano, entonces el vector normal de la recta, el vector normal, es este vector u. El vector normal del plano. 2, 3 menos, 2, 3 menos, 2 menos 3, 1, perdón. ¿Ok? Entonces, ese plano, si yo empiezo a trasladar u, es perpendicular a todos los vectores del plano. Entonces, básicamente, a lo que quiero llegar es que todo elemento de R a la n, yo le puedo ver la transpuesta, U transpuesta es esta matriz, 2 menos 3, 1, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que yo estoy viendo es el sistema de ecuaciones, yo lo veo como un vector multiplicando a otro vector. Pero claro, el vector lo acuesto para que sea una matriz. Que, bueno, ya discutimos acerca del producto de matrices la vez anterior. Y bueno, ahí los dejo para que se queden con la curiosidad de que básicamente todo vector yo le puedo asociar el dual del vector.
Y ese elemento es una función que va de R a la N y me da un número real. Y eso es, bueno, es la dualidad. En fin. Entonces, lo dejaremos hasta aquí por el momento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta final. Si no, pues nos vemos ya el próximo martes. Ok, sí, esto es lo último que estamos hablando, acerca de la dualidad. Ok, nos vemos, niños. Cuídense. Hasta luego. No.